escuchar la palabra de Dios. Como sabéis, en estos meses estamos viendo el libro de Jonás en el culto de oración y estamos especialmente viendo qué relación tiene el libro de Jonás con la misión que tenemos los creyentes y la Iglesia. Y en el día de hoy, Marisa ha podido preparar el capítulo 2 de Jonás, que es una de las oraciones más tremendas de toda la Escritura. Así que os animo que podáis buscar Jonás capítulo 2 en vuestras Biblias. Marisa, si quieres ir pasando aquí delante. ¿Quieres que leamos ahora el pasaje? ¿Lo leerás? ¿Leemos el pasaje? Pues Jonás, te lo tendría que haber dicho porque ahora tengo que buscar Jonás aquí en medio, los profetas menores. Jonás capítulo 2, dice así. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Pues Padre, guíanos en la meditación de tu palabra, ayúdanos a entender cómo este texto se relaciona con nuestra vida, ayúdanos a amar este texto y también a ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, Marisa. Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos un Dios que es un Dios de gracia y misericordia. Y por eso le cantamos desde lo más profundo de nuestras situaciones malas que podamos estar, y sabemos que Él es poderoso para contestar nuestras peticiones, ¿no? Dios quiere alcanzar a todas las naciones con su evangelio porque es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y estamos hablando de Jonás, que era un profeta de Dios que le amaba al Señor, pero que no estuvo dispuesto a cumplir la misión que Dios le había dado. Se resistió a llevar el mensaje que Dios le mandó de ir a Nínive a predicar el evangelio de arrepentimiento. Nínive era un pueblo pagano, un pueblo muy malvado, pero también quizá pues un enemigo de Israel, y Jonás no quiso cumplir esta misión. Y lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 2, más adelante lo leeremos en otro día, pero en el capítulo 4:2 Jonás expresa sus sentimientos, ¿no? Y dice: yo me apresuré a ir a Tarsis, o sea, al otro extremo de donde Dios me había dicho, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y tardo en airarte y de grande misericordia. O sea, que Jonás no quería que hubiera misericordia para los de Nínive. En el capítulo 1, tras la desobediencia de Jonás, vemos que tuvo que pagar las consecuencias, ¿no?, de ir en contra de lo que Dios quería para él. Y este capítulo 2 pues, nos cuenta a Jonás haciendo una oración expresando las experiencias tan duras por las que tuvo que pasar, como consecuencia de ellas, el juicio de Dios, porque rechazó la misión. Jonás se estaba alejando de los propósitos de Dios para su vida y de la comunión íntima y la bendición de Dios con este acto, ¿no? Así que esta oración está escrito de una forma poética, ¿no? Y entonces expresa de una manera muy especial, ¿no?, pues todo lo que tuvo que pasar literalmente, sus sufrimientos físicos, pero también sus sufrimientos a nivel emocional, ¿no?, por lo que implicaba para él todo lo que estaba pasando. Y en el versículo 2
Uno empieza hablando a toda la gente, pero ya enseguida pasa a dirigirse directamente a Dios, en la segunda parte del versículo 2, ¿no? Bueno, pues allí expresa todo lo que siente delante de Dios y, bueno, Jonás pensaba que ya estaba todo perdido, como hemos leído, ¿no? Ya no había nada que hacer, iba a morir. Pero yo creo que lo peor para Jonás es pensar que Dios le había dejado, ¿no? El sentimiento de culpabilidad y de pensar que ya estaba abandonado de la misericordia de Dios por haberse apartado de él. Yo creo que para él fue una experiencia muy dura porque Jonás era una persona que en el fondo creía mucho en Dios, era su profeta y le amaba, pero esa resistencia a obedecerle es lo que le produjo todo esto. Pero con la aparición de ese gran pez pudo comprender que Dios también tenía misericordia de él, ¿no? Y en el pez vio como una esperanza de que Dios estaba protegiéndole de alguna manera. Y eso le dio a él ánimo, ¿no? Vio que Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia para él también. Y si Dios tuvo misericordia de Jonás, Jonás tendría misericordia para los de Nínive, ya lo veremos más adelante en otros capítulos, ¿no? Dice en el capítulo 4:10, el Señor le dice a Jonás: yo no tendré misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Pues Dios amaba a todo el mundo, amaba a Jonás, amaba a los marineros, amaba a los de Nínive. El versículo 1 dice que entonces oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez, ¿no? Y bueno, pues es que milagrosamente apareció este animal en el justo momento y en el lugar justo, ¿no? Era un milagro que Dios había preparado. Y no es extraño que un pez grande pueda tragarse un hombre. Se han dado casos de que en una ballena han encontrado algún hombre que se lo había tragado con toda su armadura y eso, ¿no? Es posible porque son animales enormes. No sabemos qué animal sería, pero era capaz de hacer eso, pero ese animal tan grande que Dios envió milagrosamente fue como algo que le protegió de morir ahogado, ¿no? No sabemos en qué momento se dirige al Señor. Estuvo 3 días, 3 noches, no sabemos en qué ese momento decide dirigir a Dios su clamor desde el fondo del mar, dentro del gran pez, pero se dirigió, ¿no? En su desesperación. Tuvo mucho tiempo para meditar y para pensar en todo lo que había pasado, ¿no? A veces necesitamos nosotros momentos de quietud y de parar para escuchar a Dios, pero Jonás no tuvo más remedio que estar en silencio, oyendo los ruidos del animal y eso, pero un poco abrumado, pero tuvo que buscar a Dios con todas sus fuerzas, ¿no? Y bueno, ¿qué pensamientos se le vendrían? Pues todo lo que había sucedido, ¿no? Su billete para ir en un barco en dirección contraria, la gran tempestad en el mar, los marineros que le tiraron por la borda, la lucha con las olas para ver si sobrevivía, la sensación de morir y luego, con la llegada del pez, la esperanza en Dios, ¿no? Que Dios tenía esperanza para él. Dice que oró a Jehová su Dios. O sea que Jonás sabía que el Señor era su Dios y a lo mejor al encontrarse con el pez sintió que realmente Dios era su Dios personal que le protegía y es algo que nosotros también podemos experimentar en nuestro día, ¿no? Dios está viendo que Dios está obrando en su providencia para ayudar, ¿no? Y a nosotros Dios nos cuida de muchas maneras. Y necesitamos también buscar al Señor y meditar en todo lo que el Señor hace por nosotros y que siempre, en todo momento, podemos esperar su misericordia para con nosotros, ¿no? Es el buen pastor que nos guía, ¿no? Que nos acerca y hace que nosotros podamos escuchar su voz, ¿no? Nosotros reconocemos la voz de nuestro buen pastor porque el Señor, el buen pastor, nos guía y nos tiene cerca de él. Y en esa comunión íntima con el Señor es donde encontramos el agua fresca y la guía para vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. El versículo 2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Bueno, dice invoqué en mi angustia. Es que ha llegado el momento límite en que ya no puede más y es cuando clama al Señor, ¿no? Y a veces el Señor nos tiene que llevar a un extremo para que realmente reaccionemos y le busquemos de verdad. Pero también está asombrado y maravillado, ¿no? Porque dice que él me oyó, mi voz oíste, ¿no? Está maravillado que realmente el Señor estaba atento para escucharle. Y a pesar de todo, mi voz oíste y mi oración llegó hasta tu santo templo, ¿no? Desde el interior del pez, desde el Seol, que para los hebreos el Seol es como el lugar de los muertos,
En lo más profundo, a punto de morir, yo clamé a ti y tú me escuchaste. Y bueno, pues mi voz oíste y Dios escucha nuestra voz. Dice un salmo, el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias, rescata nuestras vidas del hoyo. Unas cosas que el Señor hace por nosotros, pues bendícele y tenemos que estar agradecidos, ¿no? Porque el Señor escucha nuestra voz. ¿Que algo nos va a separar del amor de Dios? Pues no, porque como dice Pablo en su carta, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que es nuestro Señor, ¿no? Entonces, en Él estamos cercanos a Dios, Dios no está con nosotros siempre. Bueno, pues es una gran motivación para nosotros para obedecer al Señor. Jonás tuvo que aprender en este proceso que Dios estuvo trabajando en su vida y que tuvo que conocer más de Dios y hacer que estuviera dispuesto a cumplir su voluntad. Y el Señor también, pues, trabaja en nuestras vidas y nos motiva para seguirle y obedecerle. Y tenemos que hacerlo con alegría por todo lo que hace por nosotros. Bueno, tuvo disciplina por su desobediencia y esa disciplina tuvo sus resultados. Porque, por ejemplo, vemos en el versículo 8 y 9 que llegó a una conclusión y dijo: los que siguen vanidades ilusorias o vanidades mentirosas, cosas que no valen, la misericordia de Dios abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y otra cosa que él aprendió es que se levantó, dice en el capítulo 3, versículo 3, entonces se levantó Jonás y fue a Nínive. Esta vez sí, después de haber aprendido la lección que tenía que enseñarle. Así que Dios también nos disciplina, ¿no?, para enseñarnos. Porque quiere hacernos partícipes de su santidad, quiere que cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Antonio Ruiz decía, un obrero de Dios, que el propósito de Dios para nosotros es de santificación, que no nos apartemos de pecado. Dios no nos ha salvado para que seamos más felices, sino para que seamos más santos y más acordes con su voluntad. Y, por ejemplo, Hebreos 12, que lo conocéis muy bien, ¿no?, que habla de la disciplina del Señor, el versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Cómo se sentiría Jonás, no? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Y luego el versículo 12 y 13 de este capítulo 12 dice: por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, ¿no? Entonces, el Señor trabaja en nuestras vidas para que podamos ponernos en reaccionar y ponernos en activo para servir a Dios donde Él quiera. Primera de Pedro, que Pedro escribe una carta a los que están sufriendo, entonces les dice: después de que hayáis padecido todo esto, el Señor os va a fortalecer. En este caso, Jonás estaba padeciendo no por causa de los demás, sino por causa de su propio pecado y la disciplina del Señor, pero es aplicable también para él, ¿no? Dice, Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es un versículo que a mí me encanta, es una promesa preciosa porque el Señor es lo que hace en nuestras vidas, ¿no? Al final nos restablece, nos fortalece y nos lleva hacia donde Él quiere, ¿no?, hacia sus sendas, hacia sus caminos que son los mejores y los más rectos. En los versículos 3 a 6 de esta oración, pues nos está contando su experiencia en la prueba de la disciplina, ¿no? Empieza a contar, ¿no? El versículo 3 dice: me echaste. Pero, ¿por qué dice me echaste? ¿No fueron los marineros los que le echaron al mar? ¿Por qué dice a Dios tú me echaste? Pues porque reconoce la mano de Dios en todo lo que le ocurre. En realidad, todo lo que nos sucede porque Dios lo permite. No nos pasan las cosas por casualidad, sino que Dios lo permite. Y en este caso lo permitió porque fue un juicio contra su siervo. Y Jonás lo sabía, ¿no? Tú me echaste en el mar, tú dijiste que pasaran todas tus olas y tus ondas por sobre mí, ¿no? ¿Su propósito era destruirle? Pues no, su propósito era ayudarle a cambiar y volver hacia él y obedecerle. Santificarle, redirigirle a donde tenía que ir, ¿no? Y bueno, nosotros estamos también en las manos de Dios, que son unas manos de amor. Tenemos un Dios de amor, no un Dios justiciero, aunque es un Dios que hace justicia y nos disciplina, pero es un Dios de misericordia que nos trata con mucho cariño, ¿no? Igual que un padre disciplina a sus hijos por amor, pues Dios nos disciplina porque nos ama profundamente, ¿no? Y quiere hacer su obra en nuestras vidas. Dice que el que ha comenzado la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Porque el Señor nos ama. Bueno, pues la providencia de Dios siempre actúa en nuestra vida, ¿no? Incluso
Nada de lo que nos pasa es por azar, ni siquiera cómo somos nosotros es por azar, porque, como dice un salmo, me vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron hechas. Entonces, incluso como somos, forma parte del propósito de Dios para nuestra vida. Jonás, pues imaginaros la escena de Jonás, ¿no? Que está en medio del mar, ve que el barco cada vez es un puntito más lejano y está rodeado de las aguas, ¿no? Y dice que las aguas me rodearon hasta el alma. Bueno, está luchando contra las olas, literalmente, no puede sobrevivir, lo sufrió en su cuerpo, pero también esto puede referirse a su estado de ánimo, ¿no? En muchos textos de la Biblia habla de que las ondas han pasado sobre mí, lo escribe el salmista para expresar sus sentimientos de una situación de dolor y sufrimiento, ¿no? Y es un sentido figurado, ¿no? Este versículo 3, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, está sacado de un salmo, el Salmo 42, 6 y 7, en el que en un momento muy crítico para el salmista exclama esto, ¿no? Dice, Dios mío, mi alma está batida en mí, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El salmista no pasó literalmente esto, Jonás sí, pero realmente es como una experiencia, ¿no? Para Jonás, literal, el sentimiento de su corazón y de sus emociones. Y es curioso que Jonás tiene memorizado este texto de la Biblia y seguro que le ha sido de consuelo en el acercamiento a Dios. Y muchas veces es bueno recordar que memorizar los textos de la palabra de Dios y tenerlos, los recibamos en nuestra mente y corazón, los interiorizamos, es de bendición para nuestras vidas y podemos traerlo a la memoria muchas veces. ¿Cuántas veces no hemos usado un salmo como una oración, ¿no? En momentos en que nos hemos encontrado mal, hemos cogido un salmo y lo hemos hecho nuestro y lo hemos hecho como una oración a Dios. Nos hemos identificado con los sentimientos del salmista. Así hacía Jonás también, ¿no? El Salmo 119, que como sabéis es un salmo que habla del valor de la palabra de Dios, ¿no? En el versículo 129 y 130 dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra. Así que qué bueno es memorizar la palabra y tenerla en nuestro corazón. Cuando vengan momentos de dificultad, pueden venir a nosotros, ¿no? Y hacerlos nuestros. El versículo 5 de la oración, Jonás cuenta que la corriente le ha rodeado, las olas han pasado sobre él, incluso las algas del mar se han enredado a su cuello, a su cabeza. No puede hacer pie. Todas tus ondas, tus olas, ¿no? Que vienen de parte de Dios para hacer el trabajo en él. El versículo 6 dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí, descendí a los cimientos de los montes. ¿Qué significa esto, que la tierra echó sus cerrojos sobre él? Pues, ¿podéis pensar? Pues significa que le estaba cerrado el acceso a la tierra de los vivientes, ¿no? Es como que ya estoy muerto, ya es imposible volver a la tierra de los vivos. Están puestos los cerrojos ahí y no puedo pasar. A punto de morir, ¿no? Y lo dice de una forma poética, he descendido a los cimientos de los montes, es como una forma poética para decir he llegado al fondo del mar, a lo más profundo, ¿no? Los montes que según el pensamiento pues, de entonces pues, estaban debajo del mar, ¿no? Las raíces de los montes. Pero el versículo 6 al final dice, hay un pero, ¿no? Mas tú sacaste, o sea, levantaste mi vida de la sepultura. Mas tú me levantaste de la sepultura, de ese sentimiento profundo de muerte, ¿no? Así que esa experiencia tan cercana lo cuenta como si le hubiera pasado, pero realmente Jonás murió, no murió, ¿no? Lo cuenta de una manera como que fue real porque estuvo más cercana y además el Espíritu Santo, cuando Jonás escribió esto, el Espíritu Santo le guió para que sirviera como figura de Jesús, porque Jesús sí que murió y resucitó por nosotros, ¿verdad? Él sí que descendió a lo más profundo. Y es como una figura de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿os acordáis que habló de Jonás? Y habló de la señal, de Jonás, ¿no? Dijo en Mateo 12:40, mas como estuvo Jonás en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra 3 días y 3 noches. Y luego dice Jonás, mas tú levantaste mi vida de la sepultura, y el énfasis, ¿no? Dios le levantó, pero también Jesús bajó a lo más profundo, pero también fue levantado a lo más alto, ¿no? Y como dice Hechos, Pedro en su mensaje, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Nuestro Señor bajó a lo más profundo, sufrió lo más profundo, murió para ser levantado y para poder
salvarnos a nosotros, ¿no? Dice Efesios 4:10, el que descendió, que es Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que, gracias a la obra de Jesús, hay esperanza y mensaje de salvación. Dios ama a toda la humanidad, a su creación, a Nínive, a todas las naciones. Por eso envió a su Hijo y por eso pidió a Jonás que fueran los ninivitas. Por eso nos manda a nosotros que vayamos a todo el mundo a predicar el Evangelio. Y es un mandamiento del Señor que tenemos que cumplir, ¿no? Es un mensaje para todos, en todo lugar y en el campo en el que el Señor nos pone, a cada uno de nosotros. No hay excusas, ¿no? Dios nos pone en un lugar concreto, en un momento del tiempo concreto, para que podamos cumplir ese servicio que también tenía que hacer Jonás y que también cada uno de nosotros queremos hacer, porque Dios ama a los hombres y murió por ellos. Entonces tenemos que predicar este mensaje. Luego el versículo 7, Jonás empieza a contar todavía, ¿no?, su experiencia. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí. Yo creo que, no sé si habremos vivido momentos de tanta angustia como tuvo que vivir Jonás, pero cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Bueno, quizá, como he dicho, no se sentía digno de acercarse al Señor y se asombra, ¿no?, de que Él se acordó de él, clamó en el último momento y mi oración llegó a ti. Es como muchas admiraciones, mi oración llegó a ti, ¿no? Me has escuchado, me has atendido. Bueno, pues habla de su angustia física y su angustia del alma, pero ahora está esperanzado, ¿no? ¿Os acordáis en el capítulo 1 que decía en el versículo 12? Tomadme y echadme en el mar, le dicen los marineros, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Así que se siente fuera de los propósitos de Dios. Yo sé que es por culpa mía lo que está pasando. Dios ha mandado esta tormenta por mi culpa, por mi desobediencia. Entonces ese sentimiento de culpabilidad, de indignidad, pero dice, pero tú, mi oración llegó a tu santo templo, ¿no? La misericordia del Señor. Bueno, Dios está en todo lugar, ¿no? Dios conoce todo lo que decimos, todo lo que hacemos, pero lo que quiere decir aquí Jonás es como que el Señor le ha prestado atención, ha actuado a favor de su siervo, ha enviado el pez y le ha querido liberar, ¿no? El Señor nos escucha de esa manera, ¿no? Y la gracia, como dice un comentario de David Burke, que dice que la gracia de Dios llega a cubrir la distancia desde su santo templo al Seol. Desde la presencia de Dios hasta el Seol, su misericordia llega a todas partes. Desde lo más profundo, cualquier persona que pueda clamar a Dios, el Señor escucha su voz y le levanta. Su gracia y su misericordia es en todos los tiempos. Dice el Salmo 103, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Su misericordia es a todas las horas, dice el Salmo 42, 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Qué bonito versículo, ¿verdad? Y su misericordia cubre todas las distancias. Dice el Salmo 108, 4, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Qué gran amor el amor de nuestro Dios, ¿no? Y qué poquito amor le tenemos nosotros a veces y qué poco fieles, pero el Señor nos ama profundamente, ¿no? Y obra en nosotros. Y bueno, pues llegó hasta tu santo templo. No sé si Jonás se refería un poco a la presencia de Dios o al templo en Jerusalén. De todas formas, para los israelitas el templo significaba la cercanía de Dios, el lugar para adorar, ¿no? Era el lugar de estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que Jonás anhelaba, ¿no? Y pensar que ha llegado a la presencia de Dios y que Dios está con él también, ¿no? Hay un Salmo 84, que lo conocéis de memoria seguramente, ¿no?, que dice, cuán amables son tus moradas, ¿no? Lo maravilloso de estar en la presencia de Dios, dice, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea estar en tus atrios, en los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están los caminos. Entonces, cuando atraviesan el valle de lágrimas, se transforma ese valle de lágrimas en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Cuando Dios nos llena de su bendición, ese valle de lágrimas es transformado, ¿no?, por un lugar de bendición. Y Jonás llega a esa conclusión que dice que los que siguen vanidades ilusorias abandonan la misericordia de Dios. Qué verdad es, ¿no? Los de Nínive eran idólatras y seguían cosas que no valían para la vida, ¿no? La idolatría, fuera de Dios, cualquier cosa que sigamos no vale para la vida auténtica. Pero también
las vanidades ilusorias también se pueden referir a Jonás, porque en ese sentido él había ido por otro camino que el que Dios quería, ¿no? O nosotros, cuando nos alejamos del propósito de Dios para nuestra vida, también estamos alejándonos de las misericordias de Dios, porque le damos de lado y seguimos por otro camino, ¿no? Pero lo bueno es que Dios se empeñó en perseguir a Jonás, le persiguió, le disciplinó, le bendijo y le dirigió a llevar el mensaje a la gran población de Nínive. Y nosotros vivimos en la época de la gracia y no sabemos lo que va a durar, porque un día la puerta se cerrará, como igual que Noé cerró la puerta del arca, pues un momento la época de la gracia se acabará y tenemos que aprovechar ese tiempo para predicar este mensaje también, ¿no? Mientras dure, ¿no? Aprovechar y anunciar este mensaje de arrepentimiento y salvación. Y un texto que vosotros sabéis muy bien, que en la segunda carta de Pedro, en 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa de venir otra vez, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que mientras tengamos oportunidad en esa etapa, hasta que el Señor venga, tenemos que aprovechar para que muchas personas entren en el encuentro con Jesús, porque es lo que Dios desea, porque Dios ha muerto por ellos también y les ama, y nosotros también debemos amarles. Y luego ya el versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Como resultado de la obra de Jonás en su vida hay gratitud, y entonces está dispuesto a servirle ya con toda su voluntad y con gratitud y de cumplir sus votos delante de él, votos que prometió delante de Dios, ¿no? La disciplina del Señor ha surtido su efecto y con voz de alabanza, pues impulsado por ese amor hacia Dios, quiere servirle y agradecérselo, ¿no? Y bueno, hay un salmo que dice, el Salmo 116, que es muy bonito, que me recuerda cómo nos podemos sentir identificados con estos versículos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. A pesar de todos nuestros fallos, ¿verdad que podemos decir: Señor, ciertamente yo soy tu siervo, oh Jehová, siervo tuyo soy, tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Muchas veces cantamos los domingos, ¿no? No tienes que buscar a nadie, aquí estoy yo, aquí están mis manos, aquí están mis horas, aquí estoy yo, mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Pues lo hacemos también porque amamos al Señor, ¿no? Y porque queremos ser instrumentos en sus manos, pues que seamos instrumentos para cumplir ese propósito de Dios de que lleguemos a las naciones, ¿no? Y a nuestros conciudadanos y a nuestros vecinos. El versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Termina Jonás diciendo, ¿no? Así que se siente liberado y dice que cuando vaya a Jerusalén va a hacer votos allí y a ofrecer sacrificios. Y dice: lo pagaré, ¿no? Lo que he prometido. O sea que se ratifica en lo que ha prometido Dios, de que va a ofrecer sacrificios a Dios en gratitud por lo que él sabe que Dios va a hacer en él, ¿no? En la esperanza que tiene de lo que Dios va a hacer en él. Bueno, quizá esto lo cumplió antes de volver a Nínive, porque como sabéis, Jonás más adelante volverá a Nínive, pero igual antes de hacer el viaje a Nínive paró en Jerusalén, fue al templo, pagó sus votos, si fue así literal, ¿no? Y bueno, pues ya va en la dirección correcta, ¿no? Después coge el barco hacia Tarsis, no, hacia Nínive, hacia España no, sino que hacia Nínive, ¿no? A cumplir lo que Dios quería. Y a lo mejor, como decían en algunos comentarios, a lo mejor se encontró curiosamente se encontraría con los marineros que también fueron a hacer votos a Dios. ¿Os acordáis que los marineros también fueron alcanzados un poco por el mensaje y dijeron que ofrecerían sacrificios a Dios? ¿Os imagináis que se hubieran encontrado Jonás y ellos en el templo ofreciendo sacrificios y que Jonás les hubiera explicado la experiencia de la salvación que había recibido? Sería impactante y un motivo para que los marineros se afirmasen más en lo que habían visto de Dios, ¿no? Dice: la salvación es de Jehová, porque solo Él tiene poder para salvar, solo Él tiene misericordia, solo Él ha provisto lo que es necesario para nuestra salvación. Por eso necesitamos llevar este mensaje a nuestros amigos, vecinos, compañeros, familiares. En todo lugar donde nos envíe o nos ponga, tenemos que hacerlo. Estamos en el lugar estratégico en el que Dios nos ha puesto.
Tenemos los vecinos que tenemos porque Dios nos ha puesto con ellos. Tenemos los compañeros que tenemos porque Dios nos ha puesto con ellos, para anunciarles el mensaje de salvación que necesitan saber y que también tienen derecho a conocer. Y no valen excusas, como no le valieron las excusas de Jonás. Dice el versículo 10, terminando, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Ya acabó el proceso de disciplina, entonces Dios llevó al pez a tierra seca, y Jonás salió, ¿no? Aquí, bueno, pues así termina. Y bueno, seguramente que el pez ya se estaba dirigiendo hacia tierra seca durante esos días. Dios estaba ya haciendo el proceso de salvación, ¿no? Y bueno, pues igual dicen que seguramente llegaría a Jope, un puerto, ¿no? Y llegó al lugar de inicio. Desde allí cogió un barco para irse a Tarsis, pero llegaría a Jope y allí cogería un barco para irse a Nínive. Entonces cumpliría sus votos y cogería el barco. Y bueno, pues Dios persiguió a Jonás, el plan de evasión de Jonás fracasó y al final cumplió su misión. Entonces, que nosotros también podamos cumplir la misión y que el Señor no nos tenga que perseguir, sino que lo hagamos sin tener que ser perseguidos por el Señor, sino con gratitud y con amor hacia los demás y lo que el Señor tiene hacia las demás personas. Porque el Señor nos bendiga a cumplir esto. Muchas gracias, Marisa, por esta gran reflexión, por tantas cosas que tenemos ahora nosotros para pensar, y nos alegramos de poder ver estos ejemplos en la Escritura, como el Señor muchas veces pues nos lleva, como dice Esther, creo, nos lleva al taller, ¿verdad? Nos lleva al taller para moldearnos y para prepararnos también para la misión que nos ha encomendado. Y tenemos que darle gracias al Señor porque Él está trabajando en nuestra vida y porque a veces, pues sí, nos ha tenido que llevar a lo más profundo para que nosotros pues nos demos cuenta de lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que reorientar nuestra vida. Pero también le damos las gracias al Señor, también como ha dicho Marisa, porque tenemos a uno, a Jesús, que bajó hasta lo más profundo de todo, hasta el pantano de nuestros pecados, y de ahí nos rescató y nos ha elevado hasta los lugares celestiales. Y por eso también le queremos dar las gracias en esta noche. Así que vamos a responder al Señor en oración. Como el Señor te guíe, por favor, respóndele y luego seguiremos adelante con el culto.